Esta semana continuaré la temática de redes neuronales artificiales. Esta vez iré a por una segunda implementación también bastante sencilla, que les mostrará en qué afectan las distintas arquitecturas de redes neuronales artificiales en el tratamiento de distintos tipos de datos. En el capítulo pasado hablé un poco sobre la arquitectura perceptron para la clasificación de patrones correspondientes a la compuerta OR. El perceptron tiene una superficie de separación lineal. Esto quiere decir que si por ejemplo graficamos puntos en un plano, al aplicar una clasificación con un perceptron, esta se representará como una línea en este plano, por lo que si los patrones pueden ser separados correctamente con una línea, el perceptron podrá clasificar datos con esta tendencia de forma correcta. Un ejemplo de esto serían los datos de la compuerta OR. Si colocamos estos datos en una gráfica, quedaría en 0, 0, un 0, en 0, 1, un 1, en 1, 0, un 1 y en 1, 1, un 1. Al colocar una sola línea recta de esta forma, se puede observar que los unos quedan a un lado de esta línea recta y los ceros quedan en el lado opuesto, por lo cual se puede decir que los datos se han clasificado correctamente con una separación lineal que puede ofrecer el perceptron, por lo cual el perceptron funcionaría perfectamente para clasificar estos datos. Sin embargo, si en vez de graficar una compuerta OR, graficamos una compuerta SOR, se observa una sola diferencia, y es que en el punto 1, 1 se presenta un 0. Por lo tanto, al colocar una línea recta en múltiples formas distintas, se entiende que los datos no se pueden clasificar correctamente. Es decir, todos los unos no quedan a un lado y los ceros al otro. Por esto, el perceptron por sí solo no se puede considerar una arquitectura correcta para separar este tipo de datos, o mejor dicho, esta distribución de datos. Sin embargo, si utilizamos un segundo perceptron o una segunda clasificación lineal, podemos separar estos datos correctamente. En este caso tendríamos los datos en tres partes, por lo que deberíamos concatenar estas salidas en una sola del tipo binario. Eso lo podemos representar por medio de un perceptron multicapa, o mejor conocido como MLP. Como su nombre lo dice, consiste en colocar neuronas del tipo perceptron en capas distintas, y además se puede colocar más de una neurona por capa en caso de necesitarlo. Para resolver este problema, se plantea colocar un conjunto de dos neuronas en la primera capa y concatenar la salida de estas dos neuronas en una salida a través de una neurona en una segunda capa. Este tipo de arquitectura de perceptron multicapa tiene un procedimiento de entrenamiento un tanto distinto al que se le plantea para entrenar la arquitectura de perceptron, pero esto lo explicaré un poco mejor en un próximo video donde indague un poco más sobre las matemáticas detrás de los procesos de entrenamiento de redes neuronales artificiales como el backpropagation. Y bien, una vez establecida nuestra arquitectura, vamos a pasar a Google Colab para diseñar la arquitectura de Python con la ayuda de las librerías de TensorFlow Keras y realizar el correspondiente entrenamiento. Para esto, cargamos el blog de notas en Python que le dejaré en la descripción. En este archivo de Python, diseñaré la arquitectura que se ha planteado por varios autores para la resolución de la compuerta XOR. Aunque la arquitectura que se plantea consiste en la de perceptron multicapa con dos neuronas en la primera capa y una neurona en la salida, se puede lograr una precisión del 100%. Sin embargo, algunos entrenamientos que se realicen pueden no funcionar adecuadamente y ofrecer una precisión del 75% o menos, lo cual sería un funcionamiento un tanto inútil. Esto se debe a que en cada entrenamiento se pueden obtener resultados distintos. Los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo los de redes neuronales artificiales, se plantean con cierta aleatoriedad. Por lo tanto, los pesos que obtuve de mi entrenamiento pueden ser distintos a los pesos que ustedes obtengan, y por lo tanto, una solución de un entrenamiento puede tener una precisión distinta que otros entrenamientos realizados con la misma arquitectura. Para obtener una precisión del 100% mucho más segura para el problema de la compuerta XOR, podríamos agregar una tercera capa de neuronas. Sin embargo, esto significaría que nuestro modelo sería más complejo y que gastaría más recursos al momento de utilizarlo. Lo que finalmente hice fue utilizar este mismo modelo de 3 neuronas y realizar varios entrenamientos para que me diera el resultado más apropiado, en este caso del 100%. Como siempre, los inicios de estos códigos empezarán por la importación de las librerías que usaremos. Seguidos se establecen los valores de entrada y de salida. En este caso, para la compuerta XOR, los valores de entrada serán 00, 01, 10 y 11, y sus correspondientes salidas serán 0, 1, 1 y 0. Con esto podemos pasar directamente a la definición de la arquitectura. Esto, como lo establecimos anteriormente, se crearán dos capas de neuronas. En este caso, la primera capa será una capa densa de dos neuronas, con una función de activación del tipo ReLU, mientras que la segunda capa será otra capa densa de una neurona de salida con una función de activación de tipo sigmoidal. Finalmente, con un entrenamiento de 400 épocas, obtuve una precisión del 100%. Con este conjunto de funciones que creé, saqué los valores de los pesos. Ahora, con estos pesos, se puede diseñar el código de Arduino. Aunque el diseño general de este código en Arduino es similar a la implementación de la compuerta OR, hay una diferencia. Para la implementación anterior, solo necesitaba hacer los cálculos para una capa, una neurona y 3 pesos. Pero en este caso debo implementar 3 neuronas,
Y para aplicaciones más complejas, se deberán implementar cientos o incluso miles de neuronas. Por lo tanto, es óptimo crear un algoritmo que se encargue de hacer todos estos cálculos de forma automática, recordando todos los pesos y multiplicándolos por sus correspondientes entradas, haciendo las correspondientes sumatorias y aplicando las correspondientes funciones de activación. Por esto, primero creé este código en Python que me devuelve los pesos en formato de arreglo del tipo float de 2 dimensiones en Arduino, de modo que se pueda copiar y pegar directamente en Arduino. Así que en la IDE de Arduino solo copio y pego estos valores de los pesos. Agrego la librería match para usar algunas funciones como la exponencial para diseñar la ecuación de la función de activación de tipo sigmoidal. Seguido crearé dos arreglos adicionales, uno para la salida de las neuronas de la primera capa, como son 2 neuronas, entonces será un tamaño de 2 filas y una columna, y el otro arreglo Y2 para la salida de la segunda capa de neuronas, ya que es una neurona, el arreglo será de una fila y una columna. En esta sección hay algo importante que mencionar, y es que el arreglo de pesos está acomodado de forma que las filas corresponden a las entradas y las columnas corresponden a las neuronas. Por lo tanto, el segundo parámetro de esta fila 1 y columna 2 pertenece al peso que multiplica la entrada 1 que va hacia la neurona 2. Así con cada uno de los pesos. En el apartado Setup voy a definir dos entradas en los pines 2 y 3 y una salida en el pin 4 para comprobar el funcionamiento de esta red neuronal en un circuito simple. En el apartado Loop voy a colocar los cálculos correspondientes a la arquitectura, así que en una variable del tipo float llamada x de 2 valores, colocaré el valor de las dos entradas mediante la lectura con delete. Ahora empiezo a acomodar los cálculos para la primera capa. Para esto creo dos variables, una para definir cuántas neuronas tendrá esta capa y la otra para definir cuántas entradas llegará a esta capa. Seguido creo dos ciclos for anidados que permitirán recordar los pesos de cada neurona y realizar la correspondiente operación para obtener la salida de cada neurona. El primer ciclo for hace el recorrido para obtener el valor de cada neurona, mientras que el segundo ciclo for hace el recorrido para obtener la sumatoria de las entradas multiplicadas por los pesos. Además, se suma el bias correspondiente y finalmente se aplica la función de activación ReLU para cada una de las salidas de las neuronas de esta primera capa. El mismo procedimiento se hace para la segunda capa. En este caso el número de neuronas es 1 y las entradas de esta capa es la salida de la capa anterior, es decir, la capa anterior tiene dos salidas, una por cada neurona, entonces la entrada de esta segunda capa será de una cantidad de 2. Se hacen los mismos ciclos for anidados, el primero para recorrer las neuronas, en este caso sería de una neurona, y el segundo ciclo para recorrer las entradas para hacer la correspondiente sumatoria. Se le suma el bias 2 a cada sumatoria, y finalmente se le aplica la función de activación a cada neurona. En este caso, esta función de activación es sigmoidal, que consiste en aplicar la relación 1 sobre 1 más Euler elevado a la menos la neta, que es el valor de la sumatoria de las entradas por los pesos más el bias. De esta forma, ya tenemos una salida numérica de esta red neuronal, donde ofrece valores cercanos a 1 cuando el objetivo es 1 y ofrece valores cercanos a 0 cuando el objetivo es 0. Pero el tipo de dato que me interesa para representar estos valores es de 0 y 1, es decir, valores booleanos para encender y apagar un LED. Por esto coloco una condición que diga que cuando este valor de salida de la red neuronal sea menor a 0.5, entonces la salida final será 0, y si es superior a 0.5 la salida final será 1. Finalmente voy a establecer el valor de salida del LED con el valor de la salida final del tipo booleano. Para esta implementación armé el mismo circuito que usé para la implementación de la compuerta OR, que solo consiste en un LED conectado al pin 4 y dos pulsadores conectados a los pines 2 y 3 con resistencia pull down. Entonces, al hacer uso del circuito, el LED se enciende cuando presiono un pulsador y suelto el otro. Por lo tanto se apaga cuando los dos pulsadores están sueltos o los dos pulsadores están presionados, lo cual corresponde con una compuerta SOR. Y bien, esta es una segunda implementación sencilla. Realmente es extraño utilizar la compuerta SOR para una implementación real de redes neuronales artificiales. Sin embargo, esto debería ejemplificar de una forma un poco más clara cómo se diseñan estas arquitecturas con más de una capa de neuronas y cómo se diseña una forma automática de hacer todos estos cálculos necesarios para usar redes de varias capas y más de una neurona. Además, explica de cierta forma cómo se tratan los datos que no son linealmente separables, como se encuentra con mayor frecuencia en el mundo real. Con esto ya es posible diseñar implementaciones mucho más complejas. Y bien, este fue el vídeo de esta semana, otro vídeo un tanto básico, por lo que les prometo que en el siguiente vídeo crearé una aplicación mucho más interesante y útil para implementar en el mundo real. Recuerda que después de cada vídeo publico una encuesta sobre cuál quieren que sea el tema del siguiente vídeo, así que si te interesa un tema en particular, puedes ir al apartado comunidad del canal y dejar tu voto. También puedes suscribirte al canal para más contenido relacionado con la electrónica, programación y música. Recuerda que puedes dejar un like para apoyar este contenido. Espero que tengan un excelente día y sin nada más que decir, adiós.